Hola estudiantes. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la generación uruguaya del 30. La narrativa se encontró dividida entre dos grandes grupos. Narrativa ciudadana, narrativa del campo. A nivel de cuento, dos grandes precursores se encuentran en el 1900, Quiroga, en cuento ciudadano, aunque luego haya cambiado. Javier de Viana, en cuento del campo. Final de la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918, impactó terriblemente la forma de ver y de sentir el mundo. Hizo reflexionar al hombre sobre la brevedad de su vida y la razón de existir. La literatura va a tomar esos temas, tratando de explicar al ser humano y su comportamiento. Va a buscar lo que lo diferencia de los animales y lo separa de la bestialidad que la guerra dejó al descubierto. Busca una ética de lo humano. Freud, a principios del siglo XX, aparece el padre de la psicología moderna, que revolucionó la teoría de la mente humana y cambió la visión del ser humano. Ahora el ser humano deja de ser la unidad que era para convertirse en una dualidad, consciente e inconsciente. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Hay en el inconsciente zonas oscuras que la razón no puede explicar racionalmente y lo peor es que parte de su comportamiento sale de esas zonas. La literatura y el arte van a investigar y tratar de expresar esos aspectos irracionales o inexplicables al ser humano. Einstein aparece con su teoría de la relatividad que hizo pensar al ser humano que la realidad ya no es una sola, sino que todo depende del lugar desde donde se mire. La idea de una verdad única se quiebra y todo se vuelve ambiguo o relativo. Uruguay avanza a paso acelerado, lo que hace que el ser humano se encuentre perdido frente a los cambios rápidos de la época. Esto sucede tanto en la ciudad como en el campo. La tecnología en el campo ha convertido al hombre en peón y provocó una inmigración masiva a la ciudad, despoblándose los campos y con ello, se fueron perdiendo valores tradicionales. Se llamó Generación del Centenario o Generación del 30 a un grupo generacional de artistas y principalmente escritores uruguayos que lograron reconocimiento en 1930, cuando se cumplieron 100 años de la jura de la primera Constitución de Uruguay en 1830. Se van a desarrollar dos corrientes narrativas de carácter nacional, el criollismo y el nativismo. Estas dos corrientes tienen en común el tratar ambientes, temas y personajes rurales. Así, Spínola se va a separar de la narrativa rioplatense y va a desarrollar personajes rudos y simples. Hacia 1920 el modernismo literario se agota en su creación. Es así que tanto en Uruguay como en toda América, nace un movimiento cuyo objetivo era centrarse sobre lo nacional, reencontrarse con la tierra y con los motivos tradicionales y criollos. Forma parte de un sector uruguayo de gran movimiento americano que se ha llamado regionalistas quienes, luego del modernismo, vuelven a mirar la realidad propia de sus tierras. Estas manifestaciones nacionales se integran a los principales rasgos dominantes del resto de América. Coincide con la adopción de los movimientos de vanguardia y trató de ir más allá de lo regional, buscando valores universales. En la mayoría de los narradores criollistas, predominó la voluntad de reflejar e interpretar la realidad de las diferencias entre patrones y peones y el éxodo de los campesinos expulsados de sus antiguas tierras. Más allá de lo estético, lo importante son los valores en los que se apoyan sus creaciones. Compromiso ideológico, muchos autores se inclinaron hacia las corrientes socialistas y de izquierda, buscando influir en las clases populares. Preocupación existencial. Los textos reflejan incertidumbre, angustia y una fuerte crítica a los valores tradicionales que se estaban perdiendo. Se identifican con una preocupación en común con su tierra y lo nacional que se buscaba extraer del paisaje y del hombre del campo. A lo largo de la década del 20 comienzan a publicarse las obras de este movimiento narrativo que va a dominar la literatura entre las dos guerras mundiales. Todos los autores buscan volver a una realidad vital relacionada con el campo. Esta generación abarca a los nacidos entre 1895 y 1910. Fueron continuadores de los modelos del 900 pero le agregaron las novedades impuestas por las vanguardias europeas. Esta brillante camada de autores, nacidos entre 1895 y 1910, produjo obras fundamentales en narrativa, poesía y ensayo. Francesco Paco Spínola, uno de los narradores más importantes, autor de cuentos rurales y novelas.
Juan José Morosoli, maestro de la narrativa realista y costumbrista, enfocado en el mundo rural y pueblerino. Líber Falco, poeta emblemático de la ciudad de Montevideo, conocido por su tono melancólico y popular. Clara Silva, destacada poeta y novelista de profunda sensibilidad religiosa y existencial. Esther de Cáceres, poeta de gran vuelo lírico y místico. Serafín J. García, cultivó la poesía y narrativa nativista y de denuncia social. Se cumplía efectivamente 100 años de vida republicana desde la primera presidencia constitucional del general Fructuoso Rivera en 1830 bajo la tutela del tradicional Partido Colorado. Se destacan obras arquitectónicas de gran relieve para la época, claro ejemplo es el Estadio Centenario, creado para la realización del primer campeonato mundial de fútbol. Uruguay como país anfitrión, quedaría estampado en la historia deportiva con el galardón de primer campeón del mundo tras derrotar a Argentina por 4-2. El nombre del estadio se debe al mismo motivo que la generación. Nació en San José de Mayo el 4 de octubre de 1901, donde hizo sus estudios primarios y liceales. Criado en el seno de una familia criolla, creció en contacto con la naturaleza y cerca de gauchos a los que escuchó contar historias de las últimas revoluciones del Uruguay. Su padre le inculcó el interés por los autores clásicos. De joven, su amistad con Javier de Viana le hizo descubrir la vocación de escritor. Ya en Montevideo, pronto abandonó el bachillerato de medicina que había iniciado. En 1935, junto a su padre, llegó a pelear, con un viejo Remington que no disparaba, en el fracasado levantamiento armado contra la dictadura de Terra, iniciado por el caudillo blanco Basilio Muñoz con el apoyo de diversos sectores políticos. Durante la acción de Paso de Morlán cayó prisionero. Fue cronista teatral del diario El País y de Marcha, y profesor en el Instituto Normal, Enseñanza Secundaria y Facultad de Humanidades y Ciencias, en la que dirigió su revista, y uno de cuyos salones lleva hoy su nombre. A pesar de su origen blanco, Paco Espínola venía coincidiendo en posturas concretas de izquierda desde las campañas de apoyo a la República Española durante la Guerra Civil. En 1971 adhirió al Partido Comunista, integrante del Frente Amplio. Murió en Montevideo el 26 de junio de 1973. Busca plasmar una literatura gauchesca. La literatura de Espínola va a tratar de rescatar esos valores tradicionales, y por eso va a escribir cuentos ambientados en el campo. La decadencia del gaucho había pasado, el paisano también tenía su aspecto de vicioso. Pero la mirada de Espínola hacia estos hombres va a ser de compasión. El hombre que representa Espínola en sus cuentos es un proyecto en continuo proceso, capaz de evolucionar y progresar. Se puede establecer una relación entre el estado anímico de los personajes de Espínola y la acción o entre el estado anímico y el paisaje. Temas, sentimiento de solidaridad y piedad hacia los que sufren. Composición, une elementos dramáticos y trágicos con humorísticos. A. Calidad de observación de los tipos humanos. B. Revelación de los personajes a través de un instante decisivo que los ilumina en el momento que dan lo mejor de sí. C. Los personajes de sus obras son seres desamparados, provenientes de los suburbios, relegados y perdidos en un mundo social que los excluye, pero no insiste en la fórmula del nativismo ni del naturalismo, sino que ahonda en estos seres singulares solo para comprenderlos. Nivel verbal, registra el lenguaje campesino y lo reproduce a través de sus personajes. En estos cuentos ya no vamos a ver a un narrador como los de Quiroga, que no juzga la acción, sino que permite que el lector lo haga. Ahora nos enfrentamos a un narrador, que no solo juzga, sino que también da su postura ética del mundo. Aunque breve, es una mirada amplia de lo que fue la generación uruguaya del 30, conociendo a uno de sus principales exponentes como lo fue Paco Espínola. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el próximo.